Bienes y Bienes, Londoño Gómez, Arquitectura y Concreto, y por supuesto el colombiano y todos los panelistas, y por supuesto todos los que están conectados en este espacio donde vamos a crecer y vamos a tener de verdad todas las herramientas bien constituidas con estos expertos para comprar vivienda en Colombia y no tener nada de miedos y por supuesto ser supremamente transformador. Jorge Alberto Torres, Juliana Giraldo, Mariana Leza y Federico Estrada harán parte del primer bloque, donde hablaremos de las facilidades de comprar vivienda para un colombiano estando desde el exterior. Jorge Alberto Torres, director económico de Camacol Nacional, economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Reading del Reino Unido. Juliana Giraldo, directora comercial de Subivienda Internacional, ingeniera civil de la Universidad EIA, con maestría en Relaciones Internacionales de Regent University London, con más de 15 años de experiencia ayudando a colombianos en el exterior a invertir en vivienda en Colombia. Mariana Leza, gerente general en Casa Propia Colombia, arquitecta y urbanista egresada de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, con posgrado en calidad ISO 9000. Y Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Antioquia, ingeniero civil de la Universidad de AFID, especialista en finanzas y evaluación de proyectos de la Universidad de Antioquia y diplomado en gerencia de proyectos inmobiliarios de AFID. Ahora sí, bienvenidos. Les sugiero a todos los colombianos que están afuera y a los colombianos que están acá y por supuesto a nuestros panelistas que vayan por un tinto, algo que les recuerde nuestra tierra, un vaso de agua porque va a ser un espacio tertuliado. Estamos desde el colombiano, algo demasiado paisa para podernos construir y por supuesto construir este patrimonio que nos da tanto miedo a veces porque suena todo grande comprar una vivienda, pero vamos a ver que es fácil. La idea de este espacio es que nos sintamos todos súper cómodos, ya sabemos todos los logros que han alcanzado, pero quiero empezar con una pregunta supremamente simple para conocer un poquito más de ustedes. Entonces, mi propuesta es, no sé si les gusta, que contemos a cuántos años teníamos cuando compramos nuestra primera vivienda, si la tenemos, y qué sentimos en ese momento. Entonces, mi nombre es Mabel Quintero y yo compré mi primera vivienda a los 26 años y yo sentía que no iba a poder, que no iba a alcanzar a terminar de pagar la cuota inicial. No sé si empezamos con Mariana y nos comparte a los cuántos años recuerdas qué sentiste cuando compraste tu primera vivienda. No te escuchamos. ¿Y ahora sí? Mari, ya, está súper. Oh, perfecto. Ay, muchas gracias por ese espacio. La verdad, sí, qué nostalgia. A los 29 fue la primera vez que, la primera cuota que pagué para mi vivienda. Yo estaba en Brasil aún y ustedes saben, bueno, de crisis ya entendemos acá en Latinoamérica, entonces seguramente saben que no fue fácil adquirir la primera vivienda, pero finalmente fue una muy buena inversión 2 años después. Entonces, muy agradecida de haber podido tener esa oportunidad antes de los 30. Dijiste cosas supremamente valiosas, dijiste la primera cuota, que eso lo van a aprender los colombianos en el exterior, que no tenemos que tener todos los recursos, y recuerdas la emoción que sentiste en ese momento, o sea, como que estabas súper empoderada y sabías que lo ibas a lograr, o tenías miedo. No, la verdad, cuando yo siempre fui muy cuidadosa con lo que pudiera hacer, entonces yo ya tenía todo muy bien planeado, desde la cuota hasta la financiación, cuando tomé el paso, ¿no? de adquirir mi casa. Y entonces digamos que yo pensé como 3, 4 meses antes para estar segura que iba a poder cumplir con el compromiso. Entonces, pero la emoción es siempre la misma, es igual que el primer carro, ¿no? Así, quizás quien no haya comprado una vivienda, bueno, puede hacer comparaciones con otras cosas. Entonces, el primer celular a los 18 años, el carro también, que pudiste cambiar por uno cero. Entonces, esas son las emociones que uno tiene cuando está adquiriendo la casa también.
Me encanta saber un poco más de ti. Juliana, señorita, ¿te acuerdas cuando compraste tu primera vivienda? ¿Te acuerdas esa emoción que tuviste en ese momento? Sí, claro que sí, fue como a los 28 años, creo, 28 o 29. Y me acuerdo que empecé a ver si compraba vivienda nueva, si compraba vivienda usada, visité proyectos, visité apartamentos usados, porque yo dije, o sea, como que no sabía en realidad qué quería y qué necesitaba. Entonces sí fue como ese proceso de ir buscando y de ir encontrando. Y un momento otro dije, este es el que me gusta. También el tema de la financiación, llegó un momento en el que dije, bueno, por acá me prestan una plata, pero entonces de pronto por el fondo de empleados logro conseguir otra, o sea, tratando de hacer todas esas maniobras financieras para que sí me diera y finalmente fue súper emocionante. Me encanta. Señor Federico, qué alegría coincidir en este espacio con usted. ¿Se acuerda cuando compró su primera vivienda? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué emoción tenía en ese momento? Estás en silencio. Hola Mabel, un saludo muy especial, qué rico pues verte y sobre todo pues también saludar a los otros panelistas, ¿no? Yo soy también de esa generación que las grandes decisiones las amarrábamos a la compra de vivienda. No es que hoy no sea importante, hoy sigue siendo igual de importante o relevante, pero sí, también antes de los 30 compré mi vivienda a crédito y claro que fue una excelente experiencia y gracias a ello he podido seguir creciendo. Me encanta. Muchas gracias, Federico. Y Jorge, un placer conocerte. Hoy nos estamos conociendo. ¿Recuerdas la edad que tenías cuando compraste tu primera vivienda y qué emoción tenías en ese momento? Claro que sí, Mabel. Buenos días para todos y para todas, para todos mis compañeros panelistas. Sí, yo también compré mi primera vivienda antes de los 30 años y recuerdo que mi primera impresión, pues bueno, también fue la que mencionaron un poco los compañeros y es como, ¿de dónde voy a conseguir todos los recursos para poder hacer el pago completo de la cuota inicial y posteriormente el crédito? Y recuerdo que ahí incluso hubo parte de crédito de los abuelos y todo esto que querían ayudarme pues precisamente para poder comprar esa vivienda. Si lo recuerdo, claro, tenía mucha emoción, pero también un poco de angustia, ¿no? Digamos que, como bien decía Federico, hay un tema de cómo las generaciones comienzan a pensar este tema de la compra de vivienda. Y digamos que para mí era una decisión que pues también generaba como una percepción de echar raíces, ¿no? De alguna manera, era como atarse uno un tiempo en una deuda. Y eso me hizo comenzar como a pensar, digamos, si era una decisión pues buena o no. Al final creo que fue la mejor decisión. De hecho, si pudiera devolver el tiempo, yo compré mi primera vivienda a los 28 años. Me diría, o sea, tenga la plena seguridad, no sienta angustia, porque creo que al final, digamos, las facilidades que ofrece el mercado, pues permitieron que yo pudiera tener un pago muy cómodo de la cuota inicial y solamente que pudiera pagar pues muy rápido el crédito hipotecario. Me encanta todas las conclusiones que han hecho porque así le podemos demostrar a los colombianos en el exterior y a los colombianos en Colombia que todos teníamos miedo adicional, que la juventud o la edad o el tiempo es determinante a la hora de tomar una decisión, a la hora de invertir. Y algo muy importante es que yo leí los currículum de ustedes, son personas muy preparadas y adicional sacaron platica para poder invertir en Colombia. O sea que se puede hacer de todo, se puede irse para el exterior, allá se pueden hacer muchos esfuerzos, pero también podemos con un pedacito invertir en Colombia. Ahora sí, empecemos. La idea es que podamos compartirnos, o sea, es un espacio súper cómodo, tertuliado. Si alguien quiere hacer aportes al otro panelista, lo podemos hacer. Y lo primero, y que se la quiero entregar a Juliana, esta primera pregunta es: ¿qué debe de tener en cuenta un colombiano en el exterior para comprar vivienda? Como, sí, yo ya quiero empezar, eso lo tengo supremamente determinado, pero es que no sé cuál es el primer paso. A ellos les preocupa mucho como todo el aspecto legal y también el aspecto de traslado de recursos, porque dicen, pero yo ¿cómo compro? Entonces, no sé si nos puedas empezar a romper el hielo con la pregunta más visceral que tienen es, ¿cómo lo hago? Ve, es súper fácil. Yo creo que lo que se necesita es simplemente tener ganas y tener cédula colombiana. De resto, todo se va haciendo en el camino. ¿Qué hemos visto? Mucha gente dice, ay, es que yo no tengo la plata para pagar la cuota inicial. No, venga, es que no tiene que tener todo el dinero para pagar la cuota inicial. Vas comprando un proyecto en planos y vas pagando de a poquitos la cuota inicial. Eso también te permite organizarte a la hora de pedir el crédito hipotecario, porque para el crédito hipotecario digamos que sí tienes unos requisitos adicionales, pero yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta, y el primer día es como que sí se puede y simplemente necesitas tener cédula colombiana y tener la intención de querer pagar una cuota. Yo creo que en la medida en la que el proyecto va avanzando, porque generalmente las cuotas iniciales cuando compras en plano son 2 o 3 años, entonces tienes un plazo muy largo para organizarte. Si por ejemplo no pagas
taxes, pues tienes la oportunidad de irte organizando para pagar taxes. Si, por ejemplo, todavía no eres juicioso ahorrando en tu cuenta, o si la nómina no te la ingresan a tu cuenta de banco, pues tienes el plazo para irlo haciendo, es irte organizando y definir una cosa que sí es muy importante, es definir, listo, yo me gano, no sé, $1,000, entonces, y mis gastos son $500, entonces tengo un disponible de 300, 500, o sea, dependiendo de mi salario, tengo un disponible, y eso es lo que puedo pagar mes a mes para la cuota inicial, y meterse, porque yo creo que el susto que le da a la gente es eso, es como que, ay no, yo sí seré capaz, no seré capaz, sí puedo, pero entonces no tienen en cuenta que a veces si pagan impuestos y les devuelven taxes, entonces puede incluir cuotas adicionales, o por ejemplo, si tienes un ahorro, también lo puedes incluir en el pago de la cuota inicial, entonces empezar a ver, uno empieza como a agarrar de dónde tengo un dinero ahorrado, de pronto mi mamá quiere comprar conmigo, entonces la incluyo en el crédito, o de pronto la incluyo en el negocio de entrada, entonces empezar a ver cómo me puedo organizar para saber que sí puedo pagar esa cuota inicial, yo creo que eso es lo más importante, y tomar la decisión lo más rápido posible de hacerlo. Es decir, no necesitamos tener los recursos hoy ni siquiera, sino querer y tener la intención de organizarnos a futuro a través de nuestra planeación financiera, que todos los podemos hacer, y qué chévere que en esa planeación financiera no haya como ahorro, sino inversión, y inversión en propiedad raíz es una nota. La siguiente se la voy a entregar a Jorge, igual si quieren aportar en la respuesta del otro, lo podemos hacer. Jorge, ¿cómo se está comportando hoy el mercado en Colombia para los colombianos residentes en el exterior? Es decir, ¿están comprando más que antes o todavía siguen como muy conservadores? ¿Cómo es hoy ese comportamiento de los colombianos en el exterior comprando vivienda en Colombia? Bueno, pues mira que haciendo una revisión un poco de los indicadores macro, nos hemos dado cuenta que todavía el tema de inversión en vivienda por parte de los extranjeros sigue siendo limitado. Las estimaciones que decimos con los datos del Banco de la República muestran que más o menos el 3% de los recursos que estaban destinándose por parte de, digamos, remesas, están invirtiéndose en viviendas, lo cual es una proporción todavía bastante baja. Digamos que el tema yo también, ahí coincido con lo que se venía hablando ahorita, y era que, digamos, falta un poco difundir cuáles son los medios de información que pueden tener los colombianos en el exterior para poder adquirir su vivienda. Nosotros en Camacol tenemos un censo georreferenciado que se llama Coordenada Urbana, y ahí hemos podido identificar que tenemos cerca de 163.000 unidades de vivienda que están disponibles en el mercado para compra, digamos, de todos los segmentos y a todos los niveles de precios. Hay un tema muy favorable que creo yo que se tiene que tener en cuenta ahorita, y es la tasa de cambio, la oportunidad de poder comprar vivienda, digamos, con las condiciones que están dadas por ese lado. Entonces, nuestras cuentas nos dan que de esas 163.000 viviendas, que tenemos en oferta, más o menos el 70% tienen valores por debajo de los 300 millones de pesos, es decir, viviendas que valen menos de $80.000. Es una oferta muy asequible para gente que, digamos, esté recibiendo pues, ingresos en otro tipo de monedas, y por lo tanto creo que hay muy buenas oportunidades para poderse pues, vincular, digamos, al mercado de la vivienda por ese lado. Otra cosa que se debe tener en cuenta es, digamos, la estabilidad que viene mostrando la economía en los últimos años. Y eso yo creo que es muy importante, porque a veces la decisión de comprar o no comprar vivienda, y de hecho la decisión de emigrar de muchos colombianos, es la inseguridad respecto a qué va a pasar con la economía del país. Y yo ahí sí pues me siento bastante tranquilo todavía. Creo que tenemos unas instituciones económicas pues muy fuertes, digamos, el DNP y el Banco de la República han hecho lo propio para poder, por ejemplo, controlar los brotes inflacionarios, que eran una de las preocupaciones grandes que teníamos. Y las tasas de interés seguramente van a comenzar a bajar a partir de este segundo semestre. Entonces creo que, para concluir, las condiciones macro, digamos, son muy buenas a nivel nacional para poder comprar vivienda. Y adicionalmente tenemos una oferta que está para todos los segmentos. 70% de la oferta de vivienda con valor inferior a $75.000 más o menos, y adicionalmente con plazos de entrega muy cómodos, que era justamente lo que ya venían mencionando, y es que tenemos pues plazos de entrega que van desde entrega inmediata en 2023 hasta viviendas que están o bien proyectos que van a iniciar a partir de 2025 y que se van a entregar de ahí en adelante. Entonces creo yo que hay muy buenas oportunidades de inversión y muy buenas oportunidades para planificar, digamos, el tipo de compra que quiere hacer un colombiano que vive en el extranjero. Muchas gracias. Federico, Mari quiere hablar, cuéntanos. Ay, sí, por favor, yo aprovecho, hago una cuñita ahí para las dos respuestas. Me parece importante hablar un poquito también de la experiencia personal, ¿cierto? Yo siendo expatriada, ¿cierto? Llevo 11 años en Colombia, yo ya me considero, digamos, colombiana, pero finalmente mi familia está por allá. Entonces, a veces estar en otro país y querer tomar una decisión en su propio país,
a veces nos da un poquito de dudas porque no tenemos a veces quien nos ayude con ese proceso, ¿cierto? Entonces, yo, ¿qué les sugeriría? Que siempre se apoyen en expertos, en personas que ya estén trabajando en esto. Por ejemplo, nosotros como Casa Propia, nosotros, Juliana también, que también tiene su canal, que tiene su conocimiento, y podemos acompañarlos desde el momento que se toma la decisión, el momento de las ganas, por eso sí me gusta, hasta el momento de la financiación. Nosotros podemos ayudar inclusive con remesas de divisas, y eso sí, todo ese tipo de información, cuando logras por un canal, por un único canal, queda mucho más fácil para tomar una decisión. Entonces, apóyate en los expertos. Esa sería mi sugerencia hoy. Estamos en un buen momento. Entiendo, realmente tenemos una oferta muy grande de activos ahora acá en Colombia, y también tenemos muy buenos expertos en el mercado para que se puedan apoyar y tomar la mejor decisión. Me encanta, muchas gracias por el aporte, y más que tú lo sientes porque lo tienes en carne propia, entonces es súper bonito escucharlo de ti. Señor Federico, ¿cuáles son las oportunidades y los beneficios de invertir en Colombia, en nuestra tierrita? Mabel, muy bien. Yo creo que nos han dado unas recomendaciones muy importantes, ambos, y sobre todo con el complemento que hizo Mariana. Yo creo que lo más importante es darles la tranquilidad a las personas que están en el exterior, que este sector, los desarrolladores inmobiliarios, hace casi ya de 20 años, empezaron a ver esa oportunidad que existía y esa necesidad de quienes estaban en el exterior de invertir en nuestro país. Cuando se empezaron a ver que los flujos de las remesas iban creciendo, pues yo creo que se entendió que era una muy buena oportunidad para que esos colombianos mantuvieran sus raíces con el país, y qué más que hacerlo por su inversión en vivienda. Entonces hoy tenemos unas empresas y un sector que entiende muy bien cómo se atiende ese mercado en el exterior, y ya hay jugadores especializados, como nos lo decía Mariana. Los bancos están absolutamente desarrollados en ese acompañamiento. Entonces, esas condiciones tan importantes que hoy se están señalando, ver esa necesidad de vivienda que tiene nuestro país, ese incremento no solo de las familias en nuestro país, sino digamos que el censo del DANE nos demuestra hoy que se viven menos personas por vivienda. Imagínate que en el año 2005 el 11% de las viviendas eran habitadas por una sola persona, hoy ya el 18%. Cifras regionales que pueden ser inclusive escalables al país señalan que en cada vivienda vivían 3.7 personas, hoy viven 3 personas. Entonces eso da lugar a esa necesidad que tiene el país de vivienda, y eso lo estamos viendo en el mercado, un mercado que en arrendamiento desde hace un año y medio vemos que la demanda supera la oferta. Entonces las tasas de rentabilidad cada vez mejoran más, y ni hablar de las nuevas tendencias de ocupación de vivienda en renta flexible, lo que nos ha propiciado este interés turístico por nuestras ciudades y nuestro país, el tema de los nómadas digitales, de la vivienda, digamos, de esa renta flexible que hoy ya las personas están esperando. Da cuenta de la importancia hoy de este activo para inversión. Solamente estoy hablando de inversión, que en nuestro país es más o menos el 18% de la vivienda nueva que se construye lo compran personas para inversión, y eso es maravilloso en nuestro sistema habitacional. Y ni hablar hoy de ese beneficio que tiene una persona en el exterior, porque la propiedad raíz es la mejor manera para cubrirse de la inflación. Entonces, si pienso en el mercado interno, pues en esos dos componentes que tiene hoy la inversión inmobiliaria, que es la valorización más la renta, el solo componente de valorización me cubre y 1 o 2 puntos porcentuales de la inflación. Y si yo estoy fuera de nuestro país, donde las inflaciones seguramente son más bajas que las de nosotros, entonces ahí vemos pues lo importante de esta alternativa de inversión.
Me encantan todas las respuestas que han dado porque definitivamente este flujo adicional o esta renta que nos da más valorización, o sea, como que estamos ganando más por el arriendo, las personas que invertimos en propiedad raíz es un canalizador para que las personas se animen más a invertir en Colombia. Todos hemos hablado, todos, que se puede invertir sobre planos y hay como un paso a paso. No sé si alguno de ustedes lo quiera dar de manera detallada, porque un colombiano residente en el exterior le inquieta mucho, yo como compro a distancia, tengo que tener un poder, debo de viajar a Colombia de manera física, y son respuestas que nosotros tenemos a la mano, pero que ellos no la conocen. O sea, ¿cuál es ese paso a paso? Se paran en un proyecto, pero los proyectos sí están en la capacidad de atendernos, debo de mandar la plata por costal o se la mando a un familiar, porque esa es una pregunta súper cotidiana. Entonces yo se la mando a mi tío y yo no, o sea, hay como todo un proceso que ya está diseñado en Colombia, que somos unos expertos en venderle al colombiano en el exterior, tanto vivienda nueva como vivienda usada. Entonces no sé quién quiera contar como esa minucia de, ven, lo primero que tienes que hacer es esto. Si me permites, yo lo hago. Entonces, idealmente, o sea, lo puedes hacer de dos maneras. Hay personas que son más conservadoras y dicen, no, yo primero quiero saber cuánto me presta un banco y después busco la vivienda. Entonces, en ese caso, pues el primer paso es, inicias el proceso de crédito. Digamos que para eso estamos nosotros, como decía Mariana, hay empresas especializadas en ese tema. Nosotros somos como broker premium de los bancos más importantes que financian a los colombianos en el exterior y te decimos, listo, mira, te prestan 300 millones de pesos y empieza a buscar tu vivienda, ¿cierto? O te mostramos las opciones de vivienda. Entonces ese es el primer paso y me lo va a conectar con el segundo, pues o con la otra opción es cuando yo empiezo a buscar un proyecto. Entonces, listo, yo quiero comprar una vivienda en Medellín, ¿listo? Empiezo a mirar los proyectos. Nosotros, por ejemplo, como Su Vivienda, nosotros somos aliados de bancos y de constructoras y te podemos mostrar proyectos para invertir. Entonces, por ejemplo, viniste a nuestra oficina que tenemos en Miami, entonces la asesora te empezó a mostrar un proyecto, entonces, listo, quiero comprar un proyecto en Itagüí. Entonces te mostramos las opciones, o sea, el broker, por ejemplo, en este caso te muestra las opciones de proyectos que tiene. Listo, escogí este proyecto, Herbario en Itagüí, que me parece espectacular. Tienes 36 meses para el pago de la cuota inicial. Solo separas con 2 millones de pesos o $500 en este momento. Separas con $500. Esos $500, si tienes una cuenta en Colombia, es súper sencillo, mandas el dinero desde tu cuenta en Colombia a través de una remesadora, a través de un RIA, de un MoneyGram, de un Western Union, mandas tu dinero a Colombia y ese dinero se envía directamente a la fiducia, ¿cierto? Virtual por PSE. Virtual, exactamente, o sea, el envío del dinero, hay un montón de aplicaciones y de plataformas digitales para enviar el dinero a Colombia y desde tu cuenta en Colombia haces el pago a la fiducia por PSE sin ningún problema. Y de esa manera se hacen los pagos mensuales. Para separar, ¿deben de viajar o deben de tener un apoderado en ese momento? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. No deben de tener... Todo se hace virtual, exactamente. Si quieres, si viniste a Colombia y viste el proyecto que te enamoró, lo puedes separar en ese momento. Pero si estás en el exterior, lo viste en el exterior, no necesitas poder, no necesitas a nadie que te ayude. Tú lo puedes reservar directamente desde el exterior. Como decías ahorita, las constructoras, digamos que hay unas constructoras que tienen más experiencia, llevan muchos más años en el proceso, pero pues, y estamos nosotros, como te decía Mariana, también figuras como nosotros, que eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, separas tu inmueble, firmas una documentación que es como para garantizar que quedas como dueño de este apartamento y haces los pagos mes a mes, de la misma manera como hiciste el pago de la cuota de separación. Más o menos 8 meses antes de que te vayan a entregar. Hola. Quiero la palabra después. Perdón, Juliana. Entonces, digamos que si no tienes una cuenta en Colombia, también hay proceso de monetización. Es muy fácil, envías el dinero. Digamos que nos lo puedes enviar, por ejemplo, a nosotros y nosotros nos encargamos de que el dinero llegue, o sea, se monetiza en Colombia. El proceso de monetización es, yo recibo unos dólares y los convierto a pesos, ¿cierto? Y esos pesos son los que se van para la fiducia. Entonces, mi proyecto tiene, la fiducia es Bancolombia, yo envío el dinero a la fiducia de Bancolombia, que es muy importante como colombiano en el exterior. Una recomendación es que compren en proyectos que tengan fiducia, porque la fiducia es un garante adicional de que el proyecto se va a llevar a cabo y de que la constructora no se va a gastar esos recursos en otra cosa diferente a la construcción de tu proyecto. Eso es fundamental.
¿cierto? Entonces, el dinero se envía, mes a mes lo vas enviando la misma cantidad de dinero, la envías más o menos 8 meses antes de que te vayan a entregar. O sea, a mí me entregan en diciembre del 2025. Entonces, más o menos en marzo del 2025, marzo, abril, yo empiezo con mi proceso de crédito. ¿Por qué es importante hacerlo con tiempo? Porque entonces, digamos que en este proceso de crédito, lo que se hace es inicialmente una evaluación inicial de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, y se revisa el score de crédito en el país donde vives y en Colombia. Entonces, ¿eso qué nos dice? Listo, esta persona sí es sujeto de crédito. Es muy importante que los ingresos que están diciendo sean demostrables, porque nos pasa a veces, listo, yo me gano $5.000, y al momento de pedir extractos bancarios o certificación laboral o colillas de pago, solo se reflejan en los extractos 2.000. Entonces, los bancos nos van a prestar sobre esos 2.000, que es lo que se ve registrado. Entonces, es muy importante que yo digo, me gano 5.000, ¿cómo voy a soportar esos $5.000 que me gano? ¿Y cuáles son mis gastos? El gasto del lease del carro, si tengo la renta, como esos gastos familiares. Y lo que les decía del score. El score es simplemente ver si tienes productos financieros, qué productos tienes, cuánto pagas de tus cuotas mensuales y si has tenido buen comportamiento de pago. Y a partir de ahí el banco te dice, listo, su proyecto vale 300 millones, su crédito va a serlo fácil, 200 millones, así una cuenta rápida, su crédito son de 200 millones y a usted con estos ingresos le alcanza para su crédito de 200 millones. ¿Listo? Entonces ahí ya queda el crédito en firme, queda el crédito aprobado. Nosotros, como broker de los bancos, lo que hacemos es una evaluación preliminar, te ayudamos recogiendo toda esa documentación, te asesoramos en todo, como que te acompañamos en todo ese proceso y toda esa documentación. Nosotros hacemos un análisis previo y esa documentación se envía al banco. El banco hace la aprobación en firme y con eso ya esa carta se le manda a la constructora. Y cuando la constructora inicia el proceso de entrega, entonces ya, pues digamos que continuamos con el proceso. Una cosa muy importante es que los bancos ya tienen procesos 100% digitales, entonces la firma de formularios es digital, los documentos de soporte pues se envían escaneados, la firma de pagarés también ya estamos evolucionando a firmas digitales, entonces casi que no se necesita un apoderado, pero si el cliente quiere venir a recibir, puede hacerlo y recibe su inmueble sin ningún problema en Colombia, pero si no quiere venir, firmó digital, y le entregaron su inmueble y más o menos le entregaron y empieza a alquilarlo y empieza a generar ingresos por ahí. O venga, mucha gente también lo hace, por ejemplo, para pasar vacaciones. Entonces programan recibir el apartamento, organizarlo, y, o sea, reciben, les entregan y se quedan de una vez ahí y lo usan cuando quieren venir a Colombia. Entonces, el proceso es súper fácil, digamos que cada vez hemos evolucionado a volvernos más digitales todos los procesos, desde la compra hasta la financiación y pues este último paso, digamos que hasta hace muy poco sí necesitábamos un apoderado en Colombia, cada vez los bancos también están evolucionando a que no necesitemos apoderado y eso es maravilloso, porque digamos que el apoderado pues es una persona adicional que tiene que ir a firmar pagarés, que tiene que ir a firmar escrituras, entonces esto hace que los procesos sean un poco más largos porque contamos con otra persona adicional en el proceso. Entonces Muchas es como un gracias. paso a paso detalladito de lo que se hace. De a gotica se llena el vaso. Tal cual. Mariana. Bueno, sí, bueno, la verdad es más un comentario, ¿no? Así que desde la pandemia, principalmente después de la pandemia, nosotros tuvimos algo de bueno teníamos que tener, ¿no? Después de eso. Uno del tema realmente es de la posibilidad de hacer las cosas de manera digital. Y la otra que también tomó mucha fuerza, obviamente ya viene en el mercado, digamos, inmobiliarios, tanto corporativos como de viviendas, pero que es la omnicanalidad, ¿cierto? Entonces, hoy día, dentro de las empresas que pueden apoyar a ustedes en ese proceso, es muy interesante saber realmente que todos los procesos hoy día se pueden hacer de manera digital, ¿cierto? La idea es, y además de tener todos esos procesos en día, los contactos, la persona que sea el punto de contacto con el inversionista, digamos, porque hoy día, yo iba a decir cliente, pero más que todo hoy día ya estamos hablando de inversionistas, ¿no? El mercado también, la manera de pensar la compra de la vivienda también cambió, pero entonces el inversionista puede tener ese acceso a las firmas, a la entrega, todo de manera digital y además también si elige por herramientas
o empresas que te pueden auxiliar en el proceso también pueden entender muy bien y ser muy bien asesorados desde el punto de que si yo tengo el capital en Estados Unidos o en México o bueno, en el resto del mundo, ¿cómo lo debo traer? Hay muchas de esas empresas que ya tienen, además del proceso de venta, también tienen la monetización y también son el canal autorizado de los bancos. Entonces, esas personas te pueden ayudar en todo el proceso y eso antes no había. Entonces, realmente esos pasos extra que teníamos hoy y todos los pasos que nos está comentando Juliana, que a veces parece mucha información, ¿cierto? Es fácil para quien trabaja en eso, no todo el día a día, pero quizás pueda ser mucha información. Apóyense en Juliana, apóyense en nosotros, porque nosotros podemos apoyar punto a punto, paso a paso hasta el final, para que hagas una mejor inversión, para que sepas por dónde estás enviando ese capital y para que entiendas también hasta cuál es la mejor manera de invertir y en qué tipo de vivienda debes invertir para que tu rentabilidad o la inversión valga lo que estás esperando. Precisamente con lo que terminaste, apoyarnos con experto lleva a algo que los colombianos residentes en el exterior dicen mucho y como que los frena, es un freno. Ven, yo cómo evito una estafa, tanto comprando vivienda nueva como vivienda usada. Ya Juli nos dio como una recomendación, pero ¿qué recomendaciones hay para el colombiano en el exterior? Que pues estamos hablando de un recurso, dinero, que pues bastante nos cuesta como conseguirlo, construirlo en este plano terrenal y pues tenemos miedo de pronto de que nos estafen, porque muchas veces me dicen, ay, es que mi primo estaba no sé dónde y lo estafaron. ¿Cómo evitar esto, Jorge y Federico, para comprar vivienda nueva y usada en el exterior, en Colombia? Me eso ahorita con la intervención. No, ya te escuchaste. Sí, perfecto. Gracias. Mira, yo justamente quería referirme a eso con base en los comentarios que hacían Juliana y Mariana, porque creo que ellas tocaron dos puntos esenciales. O sea, un tema es claramente asesorarse de expertos, pero digamos que mucha gente también busca como ahorrarse, digamos, algunos pesos, ¿cierto? Tratando de hacer los negocios directos. Y creo también que hay alternativas, o sea, incluso cuando uno vive en Colombia, el miedo de que lo estafen también existe. Y de ahí que se han creado, digamos, algunos canales que permiten tomar decisiones en cuanto a compra de vivienda que sean muy seguras. Yo quiero referirme pues justamente a la primera que mencionaba Juliana, que era la fiducia inmobiliaria. Actualmente el 90% de los proyectos de vivienda nueva en Colombia utilizan la fiducia y ese es un canal que efectivamente permite que uno pueda comprar o por lo menos precomprar una vivienda de manera segura. Digo precomprar porque claramente cuando uno compra a través de una fiducia inmobiliaria y compra un proyecto de preventa, lo que está haciendo es justamente eso, una preventa. Entonces, yo me vuelvo de alguna manera inversionista del proyecto, ¿cierto? Comienzo a poner mis recursos dentro de esa fiducia inmobiliaria y al final, sujeto a un punto de equilibrio del proyecto, cuando se vendan el 70-80% de las unidades, ahí sí se comienzan a hacer todos los procedimientos que comenzaba a decir Juliana para la compra y se desembolsa el recurso al constructor para que con esos recursos pues comiencen a iniciar el proceso de construcción. La fiducia hace que los negocios inmobiliarios sean tremendamente seguros, porque en el caso de que un proyecto de vivienda no se concrete, porque no logra punto de equilibrio, porque ocurre algún evento externo, pues simplemente los recursos se devuelven a las personas que los aportaron, entonces no se van a perder los dineros. Y creo yo que es una ventaja muy importante que tiene la compra de vivienda nueva respecto a la vivienda usada, que canales financieros como las fiducias hacen que sea pues tremendamente seguro para el comprador, especialmente en el exterior. Entonces eso de alguna manera mitiga el riesgo. Otra parte también relevante, creo yo, es que de todas maneras uno tiene que revisar cuál es la empresa que está construyendo la vivienda que uno va a comprar. Y digamos que hay unos canales que también funcionan muy bien. Por ejemplo, existe el RUES, que creo que se llama el Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio, en la cual uno puede efectivamente verificar que la empresa a la que le está comprando existe, que tiene representación legal en Colombia y que, pues, digamos, tiene una trayectoria que permite pues, que yo pueda confiar en esa empresa. Entonces, es un tema claramente de información. Existe una guía, digamos, para compra de vivienda en Colombia desde el extranjero que desarrolló Camacol con ProColombia y ahí se detallan todo este tipo de pasos que debe seguir una persona. Finalmente, digamos que creo yo que esto es un proceso de planificación que debe tenerse muy en cuenta también para la compra, un poco refiriéndome a una parte de la pregunta anterior que mencionaba Federico. A veces uno por miedo prefiere dejar la plata en la cuenta de ahorros. Entonces en la cuenta de ahorros pues o no renta o renta muy poquito. Si una persona vive en Estados Unidos, un CDT está pagando más o menos el 4.5% efectivo anual. La vivienda en Colombia en promedio está rentando más o menos el 10% efectivo anual. Entonces, digamos que una decisión es claramente tengo que poner a producir, ¿cierto? Mis recursos. Pero adicionalmente hay una buena oportunidad para los colombianos que viven afuera en cuanto a poder acceder a créditos también en el extranjero
a unas tasas de interés mucho más favorables para la compra de vivienda. Y eso también es un factor importante. Actualmente las tasas de interés para compra de vivienda en Colombia están más o menos en el 16.5%. Es una tasa relativamente alta. Claro, este es un proceso de planificación. Si yo quiero comprar mi vivienda hoy, como bien decía Juliana, posiblemente me la entreguen en un año y en un año seguramente las tasas de interés ya van a estar en niveles cercanos al 12-11%, lo cual hace que sea mucho más favorable. Entonces yo tengo que arrancar a planificar mi proceso de compra hoy. Pero un extranjero, una persona, un colombiano viviendo en el extranjero, puede acceder a tasas hipotecarias o a tasas de crédito, digamos, general, mucho más bajas que puede utilizar para comprar vivienda en Colombia y capitalizar esa inversión en este país. Entonces creo yo que hay muchas alternativas, incluso alternativas más relevantes para colombianos en el extranjero que para colombianos acá a veces, que pueden permitir que la gente compre su vivienda con unas condiciones mucho más favorables. Muchas gracias, Jorge. Y Federico, si yo voy a comprar una vivienda usada en Colombia y estoy en el exterior, ¿cómo me protejo de estas estafas para que sea seguro? Bueno, no, muy bien. Yo quiero hacer algunos comentarios con respecto a las excelentes sugerencias que ya nos hicieron y sobre todo muy de cara a las personas en el exterior. Mira la claridad con que tanto Juliana como Mariana nos explicaban del proceso, y es darle esa tranquilidad a las personas en el exterior que utilizando estas empresas especializadas, eso no va a tener un costo adicional para el comprador. Nosotros, o muy paisas o muy colombianos, creyendo pues que mandando al primo al proyecto que de pronto ya vi en algún portal inmobiliario me va a salir más barato. No, eso no tiene ningún costo adicional y mira lo que implica en la seguridad de la compra. Y en cuanto a la seguridad de la compra de vivienda, pues yo creo que han dado unas muy buenas sugerencias y las rescato de tanto lo que dijo Jorge, creo que también Juliana, esa revisión jurídica de los diferentes aspectos del inmueble que va a comprar, pues desde luego pasa por lo comercial, técnico y lo jurídico. Y la tranquilidad que a mí me da cuando yo voy a un proyecto que está siendo financiado por un banco y que los recursos los está recaudando una fiducia adicional a que estos son invertidos en el proyecto, es que ya hubo unos profesionales que revisaron todos esos aspectos, que imagínate, si a uno le ponen semejantes requisitos cuando uno va a tomar un plan de un teléfono celular, imagínate cómo revisan los requisitos para adelantar un proyecto inmobiliario, no solo desde lo jurídico, la tradición del inmueble, sino también su viabilidad técnica y financiera. Entonces, en ese orden de ideas es un muy buen acompañamiento, y si llegamos ya a lo de un inmueble usado como tal, pues yo también tengo que tener allí pues mucha claridad en la tradición del inmueble, pues como mínimo identificar que el bien inmueble sí sea de quien me lo está vendiendo, revisar su certificado de tradición y libertad, que yo lo puedo sacar desde cualquier parte del mundo, que no tenga anotaciones, y también lo importante es que cuando yo voy a comprar ese inmueble con un crédito hipotecario, pues me exigen un estudio de títulos donde se verifica toda la titularidad. Entonces, yo creo que esa seguridad es darle nuevamente esa tranquilidad a los compradores en el exterior, que estamos ante, digamos, un ecosistema inmobiliario ya muy preparado para ello. Muchas gracias, Mari. Un pequeño comentario. No, que ya me emocioné, ya no quiero que nos vayamos, ya son 10:40. Bueno, un pequeño comentario es que a veces, lo que estaba comentando Federico, es que uno piensa que los canales de expertos pueden ser más costosos, pero a veces son mucho más económicos, porque nosotros, como negociamos directamente con las constructoras, con los propietarios y con los bancos, a veces conseguimos algunos beneficios muy interesantes que les puede ser muy beneficiosos para ustedes en la compra, ¿cierto? Solo para tener una idea, nosotros estamos con una campaña ahora en Canadá, para extranjeros en Canadá, que justamente el trabajo nosotros hicimos muy asertivamente, entendimos cuál era el perfil de las personas que iban a participar de esa campaña, sus ingresos, y direccionamos a las constructoras y a los bancos lo que queríamos, y logramos realmente beneficios interesantísimos que en el momento en que el dólar
aunque esté bajando el dólar, pero aún está en alza, ¿no? Está así, está alto, digamos, y además con las tasas de interés, todo eso puede mitigar un poquito esa preocupación con el tipo de inversión que vayan a hacer aquí en Colombia. Entonces, pues, yo dejo ahí una vez más, no quiero ser cansona con el tiempo, pero apóyense en los expertos porque nosotros realmente tenemos la posibilidad de darles las mejores opciones. ¿Quieres hablar, Julio? Jorge. Ah, sí, perdón. No, Nos es que quedan 5 justamente minutos, ya nos vamos a despedir, pero tienen que dar ese aporte. Claro que sí. No, es muy alineado con lo que dice Mariana. Creo yo que también apoyarse en los expertos permite justamente obtener esos beneficios que vienen también de un aporte que puede ser, digamos, superior a lo que estaba pensando el hogar en materia de cuota inicial. Las constructoras y en general pues, los proyectos inmobiliarios generan descuentos financieros dependiendo del plan de pagos que uno genera. Entonces, digamos que si hay un ahorro importante que tenga una persona en el exterior que quiera invertir, puede acceder incluso a reducciones en el valor final del precio de la vivienda que pueden ser pues muy beneficiosos producto de eso y creo yo que hay asesorarse en expertos es fundamental para poder acceder a esas facilidades que no siempre son reconocibles. Y finalmente también refiriéndome a un temita que decía Julián y ya para cerrar, es que cuando una persona quiere sacar un crédito en Colombia también tiene que tener en cuenta que hay unos topes de ese crédito respecto al valor de la vivienda. Entonces, implícitamente Juliana lo decía, cuando yo voy a comprar una vivienda de 300 millones me prestan cierto 200. Es más o menos así la razón. O sea, los créditos hoy, si es un crédito hipotecario puro, a las personas les prestan hasta el 80% del valor de la vivienda o si adquiere un leasing habitacional puede acceder hasta el 90%. Entonces, es importante también reconocer esas diferencias entre el crédito y el leasing para tomar una decisión y así mismo poder apalancar la inversión. Y asimismo, cuando se evalúa el ingreso, que también lo mencionaba Julián, es importante saber que normalmente la cuota hipotecaria, la primera cuota, no debe exceder el 30% del ingreso de los hogares. Entonces, esos son, digamos, algunos parámetros que uno debe tener en cuenta para poder medir cuál es el nivel de cuota que yo puedo pagar y asimismo cuánto es lo máximo que el banco me puede prestar. Muchas gracias. Muchas conclusiones en este bloque. Cuéntanos, El Juli, último para aporte. despedirnos. Sí, muy pues como continuando con lo que están diciendo, yo creo que definir si compras vivienda nueva o usada es que tanto dinero ahorrado tienes, porque si vas a comprar una vivienda usada, pues tienes que tener el 30% o el 20%, dependiendo si quieres leasing o crédito hipotecario, ya, y pagarlo para poder acceder al crédito. Con las viviendas nuevas, lo que haces es que vas pagando, entonces te vas acomodando tu flujo de caja, pero no tienes que tener de entrada toda la cuota inicial. Eso es lo primero. Lo segundo también es que inclusive muchas veces pienso, es que yo no puedo sola, pero es que yo puedo incluir a un familiar en Colombia o a un familiar en el exterior. Puedo incluir, si soy casado con un extranjero, puedo incluir al extranjero en el crédito. Entonces, digamos que para el tema de financiación hay muchas opciones que es importante también tenerlas en cuenta y conocerlas, porque eso también te va a ayudar a poder acceder a la financiación mucho más fácil. Entonces creo que es más un tema, como decía al principio, yo creo que la misma conclusión tenemos los mecanismos, tenemos constructoras muy buenas en todo el país, tenemos vivienda usada en todo el país, digamos, esto empezó cuando muy recién empezamos, todo el mundo quería comprar una vivienda para la mamá, pero eso cada vez se vuelve más un tema de inversión, y es que me fue bien con esta primera compra que hice, lo que hablabas tú al principio, o sea, me fue bien con el primer apartamento que compré, entonces digamos que ya se me vuelve un negocio y quiero seguir comprando, entonces con la vivienda nueva, lo que en vivienda usada, digamos que garantizas un precio más bajito posiblemente que la vivienda nueva, pero la vivienda nueva al final cuando te la entregan se valoriza y cuando la alquilas pues eso te va ayudando a pagar esas cuotas mensuales del crédito. Entonces yo creo que al final del día esto es de tomar la decisión, de ser conscientes y tener una organización, ser organizados financieramente y saber esto es lo que me puedo gastar y esto es lo que puedo pagar mes a mes, pero es tomar la decisión. Los mecanismos hay, digamos que Internet también tiene muchas opciones y te muestra, puedes revisar, como hablábamos ahorita, la tradición de los inmuebles, la tradición de las constructoras, si tiene fiducia o no, o sea, cuál es el banco que financia el proyecto y qué banco te puede prestar a ti en el exterior, a través de qué empresas puedes hacer el envío del dinero y todo este tema de los créditos, porque algo muy importante es que los créditos no te prestan directamente, o sea, Bancolombia o una vivienda o un BBVA, por ejemplo, no pueden prestarte directamente en el exterior, lo tienen que hacer a través de figuras como nosotros, que digamos que somos la cara de
ellos en el país donde estamos. Entonces, nosotros sabemos validar una referencia laboral en Estados Unidos, sabemos si una empresa existe o no, sabemos consultar los reportes de crédito en el exterior, y eso es como ese valor agregado que nosotros ofrecemos, y por eso es que los bancos utilizan figuras como nosotros. Entonces, yo creo que los mecanismos están, es más un tema de decisión y de decir, yo sí quiero, yo sí puedo. Pues como que sí. Total, muchas gracias, de verdad que me encanta la palabra co-creación, pero en este espacio nos co-creamos precisamente para construir país y para que los que están afuera no sigan diciendo esta finquita de acá tan linda, la finca de ustedes que es Colombia también puede ser supremamente hermosa con ese trabajo que llevan desde el exterior, capitalizar a Colombia y que entren en el aeropuerto y digan, ve este país tan lindo, es que está lindo gracias a ustedes porque trabajaron por nosotros. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de este espacio porque yo que tengo contacto directo con los colombianos en el exterior, yo creo que este es el tipo de espacios que necesitan y que necesitan los constructores para que lleguen más divisas a Colombia. Así es, muy bien. Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día. Chao. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao Federico, chao Jorge, Mari y Juli. Las conclusiones de este espacio son supremamente enriquecedoras. Empiezo por las cifras de Camacol, de lo que entran remesas a Colombia. Es un valor muy grande, pero muy poco se va a vivienda, y de pronto muy poco se va a vivienda por la falta de información y también por la incertidumbre que genera de pronto que me estafen. Aquí con estos panelistas y estos expertos y especialistas en Colombia para invertir desde el exterior, nos informan que hay que hacerlo, sí, pero hay que hacerlo bien, con expertos, porque es decir, comprar vivienda es una decisión consecuente en la vida. Si yo me compro este lapicero, pues quizás no tenga que hacer mucho estudio ni deba de acudir a expertos, porque si lo compro mal fueron recursos muy poquitos, pero en la vivienda hablamos de unos recursos bastante sustanciales que vamos a hacerlos con unos expertos porque es una decisión consecuente. Si la compro mal, ¿qué va a pasar? Pues voy a perder de pronto muchos recursos que nos costó bastante construirlos, y adicional, como para concluir todo lo que hablaron los expertos, es importante tener en cuenta que Colombia ha evolucionado enormemente, no solamente en la parte de la financiación, sino en las constructoras y también desde la lonja, la vivienda usada, para adaptarse a este proceso de que un colombiano en el exterior compre, que siempre esté acompañado en todas las fases y que definitivamente cuando regresen a Colombia digan, ve este país tan lindo, y la respuesta de nosotros va a ser, es gracias a ustedes, es gracias a ese trabajo que hacemos desde el exterior. Algo muy importante con lo que yo quería iniciar era humanizar a los panelistas con la intención de que ustedes entiendan que todos tenemos miedo. Y en este momento vamos para el segundo bloque es supremamente interesante, me encanta porque es un complemento del primero, y es poder entender todas esas oportunidades de inversión que tenemos desde el exterior para comprar en Colombia, es decir, hay inmobiliarias, hay constructoras que están trabajando para ello, pero también vamos a tener expertos en la parte de la financiación para saber cómo es que es el proceso de cara a que un colombiano en el exterior pueda comprar. Vamos con María Alejandra García Madrigal, Germán Rueda, Rodrigo Sánchez y Juan David Salgado. María Alejandra García es gerente de colombianos en el exterior de Bancolombia, negociadora internacional y magíster en administración de negocios de la Universidad AFID con especialización en gerencia de proyectos. Germán Rueda, vicepresidente de crédito en AVI, ingeniero industrial con enfoque en gerencia de la Universidad de Miami, realizó el programa de emprendimiento e innovación social con Standing Block en London Business School, Inglaterra, y completó una certificación de blockchain en Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Rodrigo Sánchez, presidente y CFO de La House, empresario e inversionista. También es fundador de Jaguar Capital en Colombia. Estudió Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en Massachusetts Institute of Technology, MIT, en Boston. Juan David Salgado, director de Operaciones Internacionales de Intercasa, administrador de negocios internacionales, especializado en operaciones hipotecarias para colombianos residentes en el exterior.
Un placer tenerlos acá, bienvenido, qué bonito que estén todos estos expertos que con casi todos he coincidido, no, con casi todos, no, con todos, qué alegría, y la idea es que todos puedan conocer, ya conocieron esos currículums, son unas personas supremamente estudiadas, pero vamos a romper el hielo. La idea es que podamos contar, si la tienen, ¿hace cuánto compraron la vivienda? Es decir, ¿cuántos años tenían cuando compraron su primera vivienda? ¿Y qué emoción tenían en ese momento? ¿Tenían miedo? ¿Tenían incertidumbre? ¿Estaban súper seguros que lo iban a lograr? Y empiezo con María Alejandra, voy a hacer el ejemplo conmigo. Mi nombre es Mabel Quintero y yo compré mi primera vivienda a los 26 años y yo creía que no iba a terminar de pagar la cuota inicial, o sea, la angustia era enorme, pero sí lo logré. María, hola, un placer coincidir contigo hoy. Hola Mabel, qué rico No te estar con escuchamos, usted. creo que está bloqueado el sonido. Ya reviso. Ya te escuchamos perfecto. Sí, ¿cómo estás, Perfecto, princesa? súper. Muy bien, Mabel, qué rico estar contigo, con todos estos panelistas de lujo y con todas las personas pues que nos están viendo en este espacio tan enriquecedor para todos. Bueno, como tú decías, mi nombre, y siguiendo tu ejemplo, mi nombre es María Alejandra García. Yo compré mi primera vivienda cuando tenía 26 años. Lo compré con el que ahora es mi esposo, pues porque teníamos planes de casarnos, entonces desde un primer momento dijimos, queremos construir lo que va a ser parte de nuestro hogar y para nosotros era fundamental empezar por esa vivienda. Entonces, digamos que si bien la materialicé cuando tenía 26 años, también tenía esa idea clara desde que estaba muy joven, entonces ya había empezado a ahorrar para que, digamos, que esa cuota inicial no me quedara tan duro, entonces digamos que fue mucho más fácil con esa planeación financiera anticipada. ¿Y te acuerdas de la emoción que tenías en ese momento? No, una ilusión impresionante. O sea, cuando firmamos la promesa de compraventa, o sea, nos fuimos a celebrar, eso fue foto, eso fue el hito porque era, digamos que enmarcado en una ilusión muy, muy grande de un nuevo paso que íbamos a dar, pero también con esa tranquilidad, aunque uno sí le da como un sustico porque obviamente uno dice, esta es una obligación grande, pero con toda la felicidad y con toda la, digamos que la tranquilidad de haber tomado una decisión consciente y de habernos preparado para poderla tomar. Excelente, gracias por compartirnos esa experiencia tan personal. Yo conozco al de Avi, pero se me olvidó el nombre. Ya nos hemos conocido de manera personal. Mabel, ¿Cómo es que estuvimos te aquí en llamas? Bogotá. Yo soy Germán Rueda. Hola Germán. Germán, nos compartís esa experiencia personal y la edad que tenías cuando compraste tu primera vivienda y qué sentiste en ese momento. Y discúlpame ya, Germán, viejos amigos. Germán, por favor, Mabel, confianza. Me encanta el inicio de pregunta porque me pusiste a pensar, eso fue ya hace 12 años, yo tenía 30 años y fue un ejercicio planeado. Yo soy ingeniero y tiendo a organizar muchísimo mis cosas y todos mis planes, entonces fue un proceso de buscar, mi primer apartamento fue un apartamento usado en un edificio que ya tenía unos añitos, entonces no era solamente la compra, sino venga el sueño de cómo, o sea, le va a cambiar el piso, vamos a pintar, voy a hacerle los apliques, mejor dicho, todo como ese sueño de ya pasarse al primer apartamento, al primer mueble que ya es de uno. Fue una emoción muy, muy grande y pues obviamente con todo el aprendizaje que tiene uno en ese recorrido, porque es como lo tenemos aquí en nuestra misión en AVI, es la decisión financiera más importante que puede tomar uno, que es su hogar, y en eso estamos nosotros desde AVI empoderando a todas las familias y lo viví en carne propia porque vean, no sé qué era el estudio de títulos, encontrar una cantidad de cosas, que eso fue un vaivén. Después de ya cerrado me salieron con que tenía una deuda en el edificio que no salió en el proceso inicial, entonces resulta que mi gasto mensual iba a ser más alto. Entonces, con todo lo que involucraba la emoción que pasa uno de la felicidad al susto, al miedo, al sueño, fue algo muy, muy chévere y me pusiste a pensar en eso, que fue en mayo del 2011. Me encanta tu experiencia, muchas gracias por compartirlo. Juan, hola, ¿cómo estás? Contanos pues, ¿te acordás la edad que tenías cuando compraste tu primera vivienda y qué sentiste? Bueno, mi primera vivienda, digamos que como compra inmobiliaria, fue un lote, fue a las afueras de Medellín.
fue con vistas hacia construir mi vivienda propia y yo creo que más que una decisión financiera, es una decisión de sentimiento, porque pues uno está llevando a cabo un sueño que ha tenido toda la vida y es tener un inmueble propio y construir algo para uno mismo y para su familia. Yo creería que si uno mira hacia el pasado, y creo que coincidiría con todos mis compañeros panelistas, y es, si uno le pudiera dar un consejo a uno mismo del pasado, es tratemos de hacer estas decisiones inmobiliarias hacia futuro lo más rápido que podamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando esperamos mucho tiempo, de pronto se nos hace tarde. Si nosotros podemos iniciar esa inversión inmobiliaria desde que somos jóvenes, es mucho mejor para nuestro futuro y para nuestra familia. Muchas gracias, Juan. Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Un placer coincidir aquí contigo. Contarnos si te acuerdas la edad que tenías cuando compraste tu primera vivienda, si fue en Colombia, en México, en Estados Unidos. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto. Ah, no, perfecto. Pues primero que todo un placer estar acá, Mabel. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Yo sin duda me acuerdo porque mira, casi estamos en el aniversario número 10. O sea, yo compré la primera inversión inmobiliaria en Colombia en julio 12 del 2013. Entonces mira cómo coinciden todas las fechas. Mira, yo soy mexicano, para los que no me conocen, mexicano, pero llevo ya 10 años viviendo en Medellín con 5 hijos paisas, 2 niños, una niña y las 2 empresas nacidas y crecidas en Medellín. Y lo que me llevó a hacer esa inversión, a comprar vivienda en Colombia, fue que pues había vivido, o sea, crecido en México, estudiado en Estados Unidos, trabajado en Europa, pero no fue sino hasta que descubrí Colombia gracias a un compañero de la maestría que vi realmente lo que era el potencial de un país en crecimiento, un optimismo, y como mencionaron ya mis colegas aquí en el panel, pues tenía justamente 28 años, ¿no? Y estaba en el momento en el que empezaba a querer construir patrimonio, construir futuro. Había vivido con mi esposa pues ya en varios países y dije, en Colombia vamos a echar suerte y afortunadamente ha sido toda una experiencia extraordinaria. Comprar la vivienda fue toda una odisea. O sea, yo era un extranjero comprando en Colombia, creo que en el panel anterior platicaron de lo que era lo difícil. Hace 10 años era complicadísimo. Gracias a Dios, gracias a la tecnología, gracias a lo que ha avanzado el tema del gobierno, ya es mucho más ágil el proceso. Me encantan todas esas respuestas porque se concluyen varias cosas, desde lo que empezó a decir María, que es como, yo sé que María ya tiene un hijo, entonces como que lo hicimos antes y muchas veces las personas desde la juventud no logran dimensionar que sí lo van a querer de adultos y lo dejan para después, pero después cuando tengas más gastos. Es decir, el factor tiempo sigue siendo supremamente determinante a la hora de invertir, es el que más aman los inversionistas y por eso el momento de comprar vivienda es ahora. Invito a todas esas personas que nos están viendo porque ahora sí empezamos y la idea es que recarguen ese tinto colombiano que tienen al lado, los colombianos en Colombia, la agüita, el tintico, porque nos fuimos en este segundo bloque que es acerca de qué movilizadores para inversión hay, pero también qué movilizadores hay desde la financiación, porque es muy fácil entender el paso a paso, que creo que en el bloque 1 lo entendimos, pero quienes están poniéndole la camiseta para que los colombianos en el exterior puedan encontrar inversiones en Colombia y por supuesto también apalancamiento a través de los bancos. Hay muchas preguntas en torno a esto, voy a tratar de ser la voz de los colombianos en el exterior y una pregunta es, ¿estamos preparados o digamos los canales que hacen el redireccionamiento al proceso de compra de vivienda están preparados para atender a través de la tecnología y del servicio, entendiendo el cambio de horario para atender a los colombianos residentes en el exterior? Es decir, esa pregunta me la hacen mucho, pero dicen, pero es que yo estoy a 8 horas de diferencia o la tecnología ya nos apoya en este proceso. Yo creo que esta pregunta la pueden responder Rodrigo y Germán. Claro, yo comienzo pues dando una breve clarificación de lo que hacemos en la JAP. Foco es vivienda nueva, ¿no? Entonces ofrecemos justamente lo que mencionas, un canal digital
para que cualquier persona pueda acceder a la compra de una vivienda nueva, un proyecto, y la clave es que validamos los proyectos que ofrecemos. Entonces, a tu pregunta puntual de que si hay esos canales, por supuesto, ¿no? Eso ha sido la gran victoria de los últimos 10 años. Si yo comparo mi experiencia de comprar, yo estaba en ese momento en San Francisco, eran 3 horas de diferencia con Medellín, y definitivamente era un problema logístico, me tocaba estar en persona, ir a firmar documentos, ir a hacer registros con el Banco de la República de cuánta plata estaba metiendo, ir a Bancolombia, a abrir la cuenta personalmente, llevar una documentación impresionante. Ya todo eso, afortunadamente, se puede hacer digital. Se puede hacer digital, se puede hacer a través de medios que le da mucha más agilidad, mucha más conveniencia y seguridad. O sea, pues nosotros en la House nos enfocamos en vivienda nueva porque justamente ofrece los mecanismos como la fiducia, que entiendo que hablaron en el panel anterior, todo eso organiza el proceso para que le dé esa tranquilidad y esa conveniencia a través de medios digitales a cualquier comprador, independiente de donde esté en el mundo. Si yo soy una persona de a pie que estoy en el exterior, la House, ¿cómo me puede apoyar en el proceso? Es decir, ustedes tienen una constructora, tienen dos o tienen todas. ¿Cómo opera este proceso de intervención o este apoyo que ustedes brindan a la hora de hacer la inversión? Porque yo lo tengo súper claro, pero hay muchos colombianos en el exterior que dicen, ¿pero qué es la House? Sí, mira, nosotros hacemos primero que todo una tarea de verificar a los desarrolladores, ¿no? Tenemos una lista de desarrolladores en Colombia con los que trabajamos. Y una vez tenemos esa lista, validamos proyecto por proyecto qué están vendiendo y solo identificamos y aceptamos vender aquellos que cumplen debida diligencia legal, requisitos financieros, que el desarrollador tenga la experiencia, que la ubicación del proyecto resulte en un proyecto ganador, tanto para el que compra como para el que vende, ¿no? Eso es lo que ofrecemos, nos damos ese sello de garantía. Eso como un principio de que lo que vas a encontrar en la House como oferta ya tiene ese sello de garantía. Una vez un comprador se registra dentro de lahouse.com, los invito a todos a intentarlo, recibe ese acompañamiento personalizado a tu ritmo. Si quieres asesoría personal, te damos asesoría personal totalmente sin costo para ti como comprador. Y eso es lo que te ofrece la tecnología de ir a tu ritmo. Si quieres acceder por todo medio digital, correo, perfecto. Si quieres llamada, perfecto. Si quieres WhatsApp, perfecto. Eso es lo que te vamos llevando en el paso a paso, trabajando de la mano de esos desarrolladores verificados. Muchas gracias. Y Germán, desde AVI, ¿cómo se puede lograr el proceso de compra de vivienda desde el exterior? Porque el enfoque de AVI es más vivienda usada. Correcto, así es, Mabel. Nosotros en AVI hoy operamos en más de 15 ciudades entre Colombia y México. Estamos con tecnología haciendo los procesos más ágiles, más simples, seguros, y no solamente por la compra y venta de vivienda, sino también nosotros desde la unidad de crédito dentro de AVI brindamos opciones de financiamiento para personas que estén interesadas no solamente en comprar los inmuebles que gestionamos a través de AVI, sino cualquier inmueble en el que estén interesados, sea vivienda nueva, usada, sea un lote, sea como las distintas opciones que estén buscando financiar. Específicamente para los colombianos en el exterior, nosotros tenemos una ruta construida con un aliado en particular que tiene presencia y puede hacer todos los procesos sin importar el país donde se encuentre la persona. Claro, hay restricciones de países, sobre todo en algunos que tengan como conflictos. Los bancos por lo general tienden a ser muy buenos identificando el riesgo, y pues han construido los pasos y los procesos buscando que puedan, por ejemplo, validar la empleabilidad de las personas que están, de los colombianos que están en el exterior, que puedan verificar sus ingresos, que puedan asegurarse que la persona pues va a cumplir con la obligación que va a adquirir con el banco. Entonces existe la ruta, nosotros lo hacemos todos los días, tanto para inmuebles que son de AVI, como para inmuebles que están buscando financiar de otros proyectos, nueva, usada, lote, todo lo que les decía anteriormente. Entonces tengan la tranquilidad, todos los que estén conectados viéndonos, colombianos en el exterior, que es un proceso que está construido. Por algunas cosas puede que se demore un poquito más de lo tradicional, porque necesitan también, por ejemplo, un apoderado aquí en Colombia, pero eso es parte de lo que nosotros en AVI, desde la unidad de crédito, acompañamos a todas las personas en lograr el financiamiento que necesitan. Entonces no están solos,
le estamos metiendo tecnología en todo el proceso para que sea más transparente, más sencillo y más fácil. Y pues estamos aquí para acompañarlos en todo el proceso y para contestar todas las preguntas que salen durante la compra y el financiamiento de una vivienda. Las conclusiones de estos dos panelistas es que no te tienes que ir de constructora a constructora, sino que existen esas plataformas tecnológicas que nos ayudan a en un solo espacio, a través de la tecnología, encontrar la vivienda adecuada para cada uno de nosotros. Vamos con Juan y María, que vamos como para la parte financiera, y esa pregunta es una pregunta reina. Miren, yo me encuentro todo el tiempo, y yo sé que ustedes también, colombianos en el exterior haciendo maromas, mandando plata para Colombia. Entonces, la pregunta se la voy a hacer a María para hacerle otra a Juan. Yo necesito mostrar ingresos si soy un colombiano residente en el exterior en Colombia para que me presten, o cómo es que es eso, porque yo estoy tratando de enviarle plata cada 15 días a mi tía para que me presten. Entonces de pronto ahí hay como un sesgo por falta de información o por no tener la información adecuada, porque la información está acá. Perfecto, Mabel. Entonces, digamos que respondiendo a tu pregunta, lo primero es que nosotros en Bancolombia, pues, yendo en función de ese objetivo que tenemos de promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, uno de nuestros pilares es la inclusión financiera y el segundo de los pilares es la educación financiera. Y entendemos a los colombianos en el exterior que perfectamente están dentro de estos dos puntos importantes, y es que muchas veces el colombiano en el exterior cree que por no estar residiendo en Colombia o por no tener unos ingresos demostrables en Colombia, no podemos, digamos que, entender la situación laboral, financiera del país en donde está residiendo. Entonces, llevarle ese mensaje, que digamos que en foros como este son perfectos también en función de esa educación financiera, es nuestra labor. Y definitivamente, digamos que tenemos dos tipos de público que podemos atender en el banco. El primero, claramente, es el colombiano en el exterior, y sí necesitamos garantizar que ese colombiano en el exterior tenga unos ingresos y que nos pueda demostrar esos ingresos que él nos está diciendo que tiene. Pero esos ingresos no necesariamente tienen que estar en Colombia. Si el colombiano en el exterior solamente tiene ingresos en el país en donde está viviendo, perfecto. Si tiene ingresos en Colombia, perfecto. Si tiene ambos, perfecto. Es decir, todas las posibilidades caben, y lo importante es garantizar, como les decíamos, que efectivamente con base en sus ingresos tengan esa capacidad y esa tranquilidad de esa deuda que van a adquirir, esa obligación de pago que van a adquirir, y hace parte de nuestro propósito también de educación, y es cómo ayudamos a esos colombianos del exterior a prepararse para ese momento, y que adquirir una obligación no sea un dolor de cabeza, sino que sea realmente una decisión consciente y acorde a la realidad de cada uno. Ahora, digamos que también está la posibilidad de la atención de esa familia en Colombia, porque sabemos que para el colombiano en el exterior, digamos que esa relación que tienen con Colombia, con la familia que quede en Colombia, es muy importante. Entonces, nosotros entendiendo esa transversalidad, tanto del colombiano que está residiendo por fuera como de su familia que quedó adentro, también es posible que si ese colombiano en el exterior lo que quiere es mandarle plata a su familia y apoyarlo en su sostenimiento familiar, o inclusive, digamos que tener una adquisición de una vivienda nueva, usada, de un lote, de hacer cualquier tipo de inversión en conjunto con su familia, pues eso se puede hacer. O incluso nosotros también, digamos que dentro de ese entendimiento de la situación de nuestros clientes aquí en Colombia, revisamos si esos beneficiarios en Colombia están recibiendo giros del exterior, pues les tenemos en cuenta un porcentaje de esos giros para esas adquisiciones de esas viviendas acá, o para cualquier otro tipo de inversión que ellos quieran tener. Entonces, digamos que tenemos los dos públicos, tenemos soluciones que queremos llevarles a todos, pero sobre todo entendiendo la situación de cada uno, la particularidad de cada uno, y que efectivamente esto sea una decisión consciente para ellos y para sus familias. Y aquí me hiciste pensar en una pregunta, y quiero ser la voz de muchos que de pronto también se les surgió, que es, bueno, yo soy un colombiano y estoy casado con un extranjero, ¿nos tienen en cuenta los ingresos? O bueno, yo soy una colombiana, soy ama de casa, cuido a mis hijos, pero mi esposo, que es extranjero, es el que percibe ingresos. ¿Puedo comprar en Colombia y las entidades financieras me prestan? La respuesta es sí, Mabel. Es decir, no hay ningún problema
no necesariamente tienes que hacer el crédito tú solo como colombiano en el exterior, tú puedes tenerlo en compañía o de un colombiano que también reside en el exterior o de un extranjero con el que en este caso pues es perfecto, que digamos que es tu pareja, estás casado con ese extranjero o inclusive con una persona que vive en Colombia. Incluso si tú como colombiano en el exterior no tienes ingresos, pero con la o las personas con las que vas a hacer el crédito conjuntamente tienen los ingresos para que son demostrables para poder acceder a esa financiación, nosotros evaluamos la situación de todo ese grupo familiar que está adquiriendo la obligación o va a adquirir el crédito para poderlos apoyar y obviamente pues poderlos acompañar en ese sueño. Muchas gracias, María. Para Juan tengo una súper pregunta reservada. Es como, esto también sufren mucho los colombianos en el exterior, es que yo me fui hace años, pero por allá quedó un reporte. A esas personas que van a comprar y que apenas se van a empezar a proyectar a pagar una cuota inicial sobre planos, ¿les prestan o no les prestan? Es decir, yo estoy reportado, yo no puedo comprar. ¿Eso es verdad o no es verdad, Juan? Bueno, yo creo que es importante notar dos cosas de la pregunta y lo primero es, la respuesta es sí, pero la persona se tiene que poner al día y presentar unos pasos altos dependiendo de la entidad financiera con la cual va a tomar el producto. En algunos casos las entidades financieras, al momento que una persona tiene un reporte, podemos verificar por qué se dio el reporte y cuál es el monto de ese reporte. Cuando son deudas con el sector financiero, hay unos montos máximos por los cuales la entidad puede decidir si puede o no brindar el producto al cliente, y cuando son, que pasa mucho, deudas con el sector de telecomunicaciones, porque nos ha ocurrido muchas veces casos donde la persona se va por el exterior y en algún momento le regaló un celular o le regaló un plan de celular a la sobrina, al hijo, al primo. Teniendo en cuenta eso, entonces podemos verificar cuánto es el monto de esa deuda y ese reporte y podemos verificar si la persona puede o no optar a ese crédito como tal. Perfecto, muchas gracias. Es verdad, esa pregunta como que los adolece mucho porque muchas veces me ha tocado, no, es que le dejé mi crédito a mi novia de los 15 años y no siguió pagando, se casó con otro. Y eso pasa, pero esas personas sí pueden comprar viviendas, sí se pueden regularizar y entender desde un broker que hay diferentes tipos de financiadoras, o sea, no solamente hay bancos, sino que también hay entidades financieras que son un poquito más laxas, hace que sea mucho más incluyente ese proceso de comprar vivienda desde el exterior. Germán. Perdón, hay algo para complementar, Mabel, que contesto también con el sombrero de Avicredit, porque pues nosotros somos uno también de los originadores más grandes de créditos hipotecarios en el país. Reitero como la invitación aquí a mirar como las distintas alternativas, porque los bancos todos tienen sus diferentes políticas. Y, por ejemplo, hay personas que, aunque no hayan salido, por ejemplo, reportadas, si no tienen experiencia financiera, en algunos casos se pueden pedir excepciones. Entonces, hay como variabilidad. Nosotros hoy trabajamos con 6 bancos aliados, uno de ellos Bancolombia, y precisamente por eso es importante como asesorarse, hacer una muy buena investigación para conocer muy bien todas esas políticas que no siempre es tan arbitrario. Algunos bancos son más flexibles y más abiertos dependiendo de la situación de cada persona. Sí, total. La idea, entender que eso es un ecosistema y que a cada banco le gusta más un perfil que otro y que porque un banco me dijo que no, yo no voy a cancelar mi sueño, es todo lo contrario, tengo que investigar más, son procesos o son aprendizajes de la vida para poder investigar y aprender un poquito más. Juan, Digamos que ahí estos muchachos están muy importante, activos. digamos que ahí es importante tener en cuenta, como lo estaban diciendo, la figura del broker. ¿Por qué? Nosotros como broker lo que hacemos es realizamos un perfil financiero y un perfil económico de cada uno de los clientes y verificamos cuál es la entidad que se amolda a ese perfil de esa persona. Porque un cliente en el exterior o un colombiano en el exterior que es un empresario, que tiene una empresa propia o que es un independiente, no va a optar a un producto con la misma entidad financiera que una persona que tenga un contrato o sea un empleado de otra empresa. Entonces, digamos que es muy importante la figura del broker ahí, porque nosotros somos los que le decimos a la persona o al cliente cuál es la entidad con la cual usted va a tener la mayor probabilidad de obtener ese producto financiero hipotecario al momento de su necesidad de poder adquirir esa vivienda. Sí, Juan, perfecto. Voy para una pregunta, Rodrigo.
Esta pregunta es Yo súper quiero candente, por complementar eso esta la están discusión que está evitando. muy interesante. Una de las bondades de la vivienda nueva que se compra sobre planos es justamente que el comprador la adquiere antes de que se construya y hay un periodo de tiempo, unos 12 a 24 meses, en el que va a ser cuotas, la inicial, la cuota mensual, antes de recibir el título y antes de que entre normalmente la financiación. Y eso lo que permite es justamente construir un patrón que mitiga el riesgo y le da los insumos que requiere el banco para saber si esa persona es de un perfil financiero aceptable o no. Me explico, si vas a comprar un apartamento de $75,000, lo más común es de que haya que pagar $25,000 en 2 años, cuotas mensuales de $1,000, y una vez esté listo para entregarse el proyecto, que recibas tú tu título y tu unidad, toca pagar $50,000 con el crédito. El desarrollador y el banco van a ir viendo tu comportamiento. ¿Estás pagando a tiempo o te estás atrasando? Y para una persona que no había tenido, como mencionábamos antes, ¿no? De pronto el historial crediticio o que haya tenido algún tipo de pecadito en el pasado que prendió alertas, si fue capaz de cumplir de manera juiciosa esos pagos los 24 meses, pues eso da mucha más tranquilidad y abre las puertas a mejor crédito, menores tasas y mayor posibilidades. Muchas gracias, Rodrigo. Esta pregunta preciso es para ti, para todos los que quieran ayudarme a responder, porque la misma pregunta la voy a hacer para la banca. Yo soy la abanderada hoy de los colombianos en el exterior y una pregunta que hacen cotidianamente es, ¿hay algún incentivo? Todavía no vamos a hablar de subsidio, incentivo desde las constructoras, desde los lanzamientos, desde la preferencia para que los colombianos en el exterior se motiven más en invertir en Colombia, desde a todos nos gustan que nos den alguito. Es decir, como este lanzamiento es para este proyecto y si no lo hay, ¿para cuándo? Yo si quieres comienzo ahí, nosotros hemos especializado en lanzamientos de proyectos, ¿no? Justamente porque somos capaces de validar qué proyecto, qué desarrollador es ganador y como tenemos pues más de 10 millones de visitas al año, vamos construyendo la audiencia para cada proyecto. Entonces, el mejor momento para entrar a ese alguito que mencionabas es justamente en el lanzamiento. Y eso aplica tanto para personas en Colombia como para personas en el exterior. Eso es pues la famosa lista cero, que como estás, digamos, aventándote a comprar algo en el primer momento, muchas veces te permite acceder ya sea a mejor precio o mejores condiciones de plazo, y eso es muy común y los invito a explorar los proyectos que están justamente por lanzarse en este momento. El ejemplo pues, más común, como de pronto, porque no se les hace tan común la palabra lista cero, es como que van a hacer un edificio y los primeros compradores, ustedes, entiendo, lo dejan para los colombianos en el exterior como un incentivo para que sean los primeros que compran más barato. Después la segunda torre pues va a ser un poquito más costosa, después la tercera es más costosa. Entonces, como que... Está lista 1, lista 2, llega hasta lista 30. Porque cada una es incremento de precios justamente por la dinámica de oferta y demanda. Y es el mismo proyecto, entonces como que, ay no, me fue súper mal, o sea, el proyecto no fue tan rentable, el que compró en lista cero fue el que menos perdió, es que es más, ni perdió, fue el que más ganó. Entonces el hecho de que nos den esas preferencias, esos incentivos y esos regalitos a los colombianos en el exterior hacen que ustedes puedan tener más rentabilidad y por supuesto dinamizar la inversión en Colombia, porque de verdad que a todos les gusta que les den esos incentivos. Y con respecto a, no sé, una constructora va a lanzar, eres colombiano en el exterior, te doy un bono. ¿Han hecho alguna vez esto? ¿O están próximos a hacerlo? ¿No lo han hecho, Rodrigo? Lo hemos hecho en algunos proyectos, pero no algo, o sea, es algo bien puntual dependiendo de cómo sea la dinámica. Te cuento de que últimamente hemos visto mucho apetito por propiedades pues de turismo, ¿no? Con una vocación de Airbnb, y esas tienden a estar muy alineadas con los inversionistas extranjeros porque se facilita todo. No tienen que preocuparse por la propiedad, quién la va a administrar, porque normalmente hay un operador. No tienen que preocuparse por los contratos de arriendo, estar firmando cada año, ¿no? A quién le voy a rentar mi
mi unidad porque lo hace a través de Airbnb, el mismo operador. Todo eso se ha vuelto bastante apetecido. Lugares como Guatapé, en Antioquia, o Santa Marta, en el Caribe. Y en esos casos particulares sí hay ciertos bonos que se le han ofrecido a compradores en el exterior. Me encanta la evolución del constructor y la evolución de nosotros como seres humanos hace eso, que nos adaptemos tanto al colombiano en el exterior, que los proyectos de renta tradicional, porque ya he visto, y renta corta, tengan administrador, inviertan, que aquí les facilitamos todo, entonces me encanta. Y con respecto a María Alejandra, a Juan y a Germán, ¿hay algún incentivo desde los bancos para que los colombianos en el exterior tengan mejores tasas o todavía no se ha explorado esto o sí hay ofertas, hay campañas, hay ferias? Si Germán. quieres, yo comento, no necesariamente es de las tasas, de pronto ahí ya que comente de Bancolombia, pero hay por ejemplo, uno de nuestros aliados no cobra por el estudio de crédito, entonces construyen, creo que lo resumirá como en 3 incentivos. No cobran por el estudio de crédito, no obligan necesariamente a otra apertura de cuentas como lo hacen algunas entidades que buscan como profundizar los clientes y facilitan el proceso de certificación laboral que en algunos casos algunas entidades requieren como un broker y tiene un costo adicional esa intermediación para poder hacer la verificación. Entonces, de cierta forma, le han disminuido el costo y tratan de hacerlo de manera directa para facilitarle la vida pues, al colombiano que está tratando de hacer esto, que tenga un entendimiento y una facilidad de poder lograr el financiamiento para el inmueble que quiera adquirir. Excelente. Sé de qué entidad hablas y ahora la siguiente pregunta va enfocada a eso. Juan. Yo creería que adicionando un poquito a lo que han dicho los compañeros panelistas, hay otros 2 beneficios que tenemos para los colombianos en el exterior y es la primera, que nosotros hacemos una precalificación o una viabilidad del cliente con anticipación para poder verificar que esta persona sí sea opción de crédito para las diferentes entidades financieras. Esto normalmente se hace de manera gratuita. Y lo segundo es que las cartas de aprobación de los créditos para los colombianos en el exterior en la mayoría de los casos tienen un tiempo de viabilidad mucho mayor, en algunos casos llegando hasta los 18 meses. Entonces digamos que esto es diferente para los colombianos nacionales porque los tiempos son menores. Muchas gracias, Juan. Y María, desde Bancolombia hay incentivos para que los colombianos residentes en el exterior compren. Sí, Mabel, digamos que tenemos 2 tipos de beneficios para los colombianos en el exterior. Uno de los beneficios está enmarcado de cara a esa propuesta de valor o esas soluciones que les ofrecemos a los colombianos en el exterior que realmente se ajusten a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos clientes que dicen, yo primero quiero saber qué tanto me pueden prestar para ir a buscar el inmueble en donde quiero invertir, ¿cierto? O tenemos clientes que dicen, no, yo me enamoré de comprar esta vivienda y yo quiero ver si me financian esta vivienda, ¿cierto? Entonces, independiente de si el cliente tiene el inmueble o no lo tiene, pues digamos que eso hace parte de esos beneficios que ayudan a que el cliente tome una decisión informada y que nos ajustemos pues a darles unas soluciones que realmente sean contextuales a la situación de los colombianos en el exterior. Hay otros incentivos que están asociados al proceso, entonces propiamente estamos hablando de que, por ejemplo, con Bancolombia, Bancolombia asume el costo del avalúo para esos proyectos que se están financiando con Bancolombia. Entonces son costos que el cliente, al tener la financiación con Bancolombia, pues no tiene que presupuestarse como algo adicional. Y digamos que otro tipo de beneficios son los que hacemos a través de nuestros aliados o con las alianzas que tenemos desde los diferentes frentes, ¿cierto? Entonces, digamos que ya estamos hablando en las alianzas con entidades del gobierno como Colombia nos une, entidades como agremiaciones, pues y agremiaciones como Camacol o alianzas que tenemos con nuestros brokers o inclusive con nuestras constructoras. Entonces, constantemente estamos yendo por las diferentes ciudades del mundo a través de nuestros brokers ofreciendo diferentes alternativas y diferentes beneficios. Esos beneficios pueden estar desde el estudio de ese crédito del cliente sin costo, puede estar también enmarcados en unas disminuciones de tasas para los colombianos en el exterior que requieren una financiación y diferentes soluciones, inclusive donde también en esas alianzas que hacemos con las constructoras, donde las constructoras también tienen unos incentivos o unos bonos por la adquisición de unos inmuebles. Entonces, digamos que constantemente estamos llevándole a los colombianos en el exterior esos beneficios
que pueden ser o temporales para esos eventos o esas visitas a las diferentes ciudades que hacemos alrededor del mundo, o transversales de cara a nuestras soluciones ofrecidas para ellos y en los costos asociados también de esos procesos. Vamos a complementar esta pregunta con una que hacen mucho. ¿Están dando subsidios para los colombianos residentes en el exterior en este momento, julio 2023? No todos al tiempo, muchachos. No, digamos que en ese sentido, Mabel, digamos que hemos visto que se ha venido evolucionando en las diferentes condiciones asociadas pues a los subsidios. Hay un tema importante asociado al CISBEN que requieren tener esos beneficiarios de los subsidios, donde digamos que vemos que probablemente en la gran mayoría de los casos de los colombianos en el exterior no nos aplican, ya sea por parte de los parámetros asociados al CISBEN o parte también de los ingresos de los colombianos en el exterior, porque digamos que para el acceso a los subsidios ahí tenemos un tema que normalmente nosotros lo vemos como ventajoso, y es el tema de la diferencia. En cambio, cuando el colombiano en el exterior pues cambia esas divisas o esos ingresos que perciben unas divisas a pesos colombianos, entonces muchas veces por efecto de tasa de cambio y los ingresos promedios que tienen los colombianos en el exterior, digamos que superan esos topes que se tienen establecidos en este momento para los temas de los subsidios. Muchas gracias. Germán quiere complementar la pregunta de los subsidios. Específicamente sobre Mi Casa Ya, era uno de los programas que históricamente colombianos en el exterior podían acceder, pero pues ese ha sido uno de los programas que con el nuevo gobierno ha surtido cambios, y bajo las nuevas condiciones que se requiere la agrupación CISBEN a la que hacía referencia María. Eso ya requiere una visita presencial, y ya para los colombianos que residen en el exterior pues no van a poder tener esa clasificación, esa agrupación que les va a permitir acceder a ese subsidio, pues teniendo en cuenta los nuevos programas. Entonces quizás para los que están en el exterior, que tenían conocidos, amigos, familiares que hubieran podido acceder a ese programa Mi Casa Ya, desafortunadamente ahorita ya con las nuevas condiciones no aplica. Sí, esa es la respuesta. En resumen, no aplican hoy en día. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero hoy en día no hay subsidios para colombianos en el exterior. Hay muchos compatriotas que están en el exterior, que están trabajando y llevan muchos años, pero no se han regularizado o no tienen estatus migratorios. ¿Hay entidades financieras que prestan a no regularizados o definitivamente a ningún banco les gusta? Germán y Juan David. Bueno, para responder la pregunta, sí tenemos entidades financieras en Colombia que le prestan a las personas no regularizadas. En este caso es importante notar dos cosas. Cuando una persona no tiene un estatus migratorio regularizado, pero la persona debe contar con un ITIN, que es el número individual de pago de impuestos. Cuando la persona obtenga este ITIN, sí puede optar a un producto financiero con diferentes entidades financieras, pero normalmente lo que son las entidades financieras de primer nivel tipo bancos sí prefieren tomar cliente cuando la persona está regularizada. Muchas gracias, Juan. Y Germán. Por la misma línea lo que decía Juan, hay entidades que, entendiendo que hay personas que puede que estén como en una zona gris en su estatus migratorio, están abiertos a la posibilidad, y un factor clave es poder tener algo en el país de residencia, como la declaración de renta, que les demuestre como una entidad oficial que son personas que están pues aportando y teniendo como esos ingresos y pagando sus impuestos, así su estatus migratorio esté indefinido. Entonces, creo que es muy importante esa asesoría y ese acompañamiento que podemos dar de distintas entidades como Avicredit, como Bancolombia, como Intercasa, como los que estamos aquí conectados. Es decir, que sí se puede, pero debemos revisar el país y cómo están los ingresos, y si están muy desorganizaditos, organizarlos, atalajarlos un poquito para poder radicar. Desde la óptica de alguien que no sabe, no sé nada, hacen una pregunta muy común y sé que se van a sentir identificados. ¿Qué compro, vivienda nueva o usada? ¿Cómo explicarle a las personas qué es lo mejor según su condición? Porque nosotros sabemos que la determinación es la cuota inicial, pero ¿cómo explicarles a ellos qué es mejor para ellos? No sé si Rodrigo empieza y nos complementamos el resto. Sí, yo puedo tomar el primer intento. La primera pregunta es ¿cuándo necesitas la vivienda? ¿No? Porque la mayoría de la vivienda nueva, como mencionaba, no está lista para entrega inmediata. Sí hay en algunos escenarios, cuando hay inventario de un producto ya
una torre que ya la entregaron y que quedan 2, 3 últimas unidades, pero eso suele ser la excepción. Entonces, si uno requiere una vivienda ya, lo más probable es de que toque ir al mundo de vivienda usada. Cuando uno tiene el tiempo para planificar, puede decir, la puedo recibir en 6 meses, 12 meses, 24 meses, ahí es justamente cuando se abre el abanico. Y en Colombia lo que sucede es de que la mayoría de las nuevas ubicaciones que están creciendo tienen una oferta muy limitada de vivienda usada. Entonces la vivienda nueva muchas veces te permite acceder a nuevas ubicaciones como polos de desarrollo que de otra manera pues no va a haber oportunidad. Perfecto. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta? Juan. Yo creería que también tenemos que verificar cuál es la necesidad del cliente, porque en algunos casos, pues, cuando nosotros le vendemos a colombianos en el exterior, digamos que las tres principales razones para que un colombiano en el exterior compre en Colombia es una casa de descanso o una second home, una sería la casa de retiro para cuando la persona ya tenga una pensión o se retire de su trabajo, y la tercera sería una casa para algún familiar. Entonces ahí también tenemos que verificar cuál es esa necesidad de la persona, porque si bien, como decía el compañero, las viviendas nuevas están en polos de desarrollo, también tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos las áreas de esas viviendas están un poco más reducidas de lo que teníamos antes. Y en Colombia se está también iniciando, digamos, esa moda que tenemos en este momento en Estados Unidos y en Europa, de esa remodelación de casas antiguas. O que las personas cuando son jóvenes, una pareja joven, prefiere comprar una casa vieja con un mayor espacio y prefieren remodelarla a también comprar una vivienda nueva. Entonces yo creería que tendríamos que mirar cuáles son las necesidades de ese cliente y nosotros como expertos o como compañías expertas darle ese acompañamiento y verificar cuál es la mejor opción para esa persona. Siempre acudir a expertos es supremamente importante. Nos queda muy poquito tiempo, pero no sé si de manera ágil decimos la respuesta crédito o leasing. ¿Qué le conviene más a un colombiano en el exterior? O eso depende de cada familia, Germán. Porque depende de la situación, del cliente, las distintas líneas ofrecen ciertos beneficios, hay una, digamos, diferencia entre lo que puede tener uno dependiendo del tipo de crédito, el nivel al que me puedo endeudar, el valor del monto sobre digamos, el porcentaje del valor del inmueble sobre el que me pueden prestar. Entonces, no necesariamente es lo uno o lo otro. Creo que ahí para reiterar lo que decías, Mabel, importantísimo poder asesorarse muy bien, conocer las alternativas y tomar la mejor decisión en función de mi perfil, de mis necesidades, de mi plan financiero. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera complementar crédito o leasing? Porque esa pregunta es como, ¿pero qué hago? Como si todas las respuestas fueran general. ¿Qué aporte tienen ustedes como expertos? Absolutamente de acuerdo con mi compañero. Yo creería que lo más importante es que cada uno de los clientes tengan claro cuáles son los beneficios de cada uno de los productos, sea crédito o leasing. Como decía Germán, digamos, uno de pronto te puede prestar un mayor porcentaje del precio total del inmueble. Los dos tienen unos tiempos más o menos parecidos, que son entre 5 y 20 años aproximadamente, pero también tienes que tener en cuenta que cuando tú tomas un leasing, esa vivienda no va a ser parte del patrimonio personal, entonces no tienes que hacer una declaración de renta sobre ella. Cuando tomas un crédito, sí hace parte de tu patrimonio y sí tienes que declarar sobre la vivienda desde un inicio. También tenemos que tener en cuenta, digamos, que en algunos casos y en la mayoría de las veces cuando nosotros hacemos uno de los dos productos, el leasing normalmente tiene una tasa un poco más baja que la de crédito. Perfecto. Voy a concluir este espacio. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Es supremamente... María. Mabel, yo quería, digamos que, dar un mensaje pues a las personas que nos están viendo, y yo creería que con todo lo que hemos visto en estos dos bloques, yo me atrevería a decir que hay un tema fundamental, y hemos hablado de la asesoría, pero esa asesoría, digamos que para tomar la mejor decisión de una decisión tan trascendente, porque que, como tú lo decías, es en tus palabras, una decisión consecuente. Yo creo que tiene que tener tres características. La primera es que tiene que ser
de la mano de expertos, ¿cierto? De personas que realmente conozcan sobre el tema, conozcan sobre el país, pero que también sea una asesoría personalizada, de tal manera que de acuerdo a la situación particular de cada una de las personas se pueda, digamos que ilustrar y se pueda mostrar la mejor alternativa. Y lo tercero es que esa asesoría debe ser oportuna, debe ser anticipada. Y la invitación a las personas que están interesadas en adquirir una vivienda en Colombia es que recurran a esa asesoría no a última hora, sino que lo hagan de manera anticipada para que realmente puedan tener a la mano toda esa información valiosa para tomar una decisión y para prepararse y para definir si realmente necesitan un crédito, qué tipo de crédito, si crédito o leasing, y realmente qué necesitan para poder ser sujeto de crédito, cómo necesitan prepararse en lo que hemos hablado de los temas de reportes, en los temas del estatus migratorio, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del propósito que nosotros queremos llevarles a través de nuestros aliados y los diferentes canales, pero con un mensaje muy claro de que los queremos apoyar y queremos que realmente puedan materializar ese sueño de tener una vivienda o una inversión en Colombia, pues para, como lo decía Juan, para ellos mismos o para su familia. Excelente, yo sé que lo dices porque ya llegan como a apagar incendios, porque mi primo compró y compró de esta forma y yo compro igual, pero es que tú tienes condiciones diferentes, entonces uno sí quiere ayudar, pero se ve maniatado porque no hay tiempo. No sé, ¿alguien más nos quiere aportar en estas conclusiones tan lindas? Porque de verdad que este espacio es una nota, porque parte de la solución lo tienen los colombianos en el exterior para que este país embellezca más. Yo Juan. creería que es importante dar también tres conclusiones y es algo que de pronto se ve reiterado en los diferentes clientes. Lo primero es que para los colombianos en el exterior comprar vivienda en Colombia no tiene ningún tipo de prima adicional, de multa, de costos adicionales para ninguna persona que esté en el exterior. O sea, es el mismo valor la vivienda para el colombiano nacional que para el colombiano en el exterior. Segundo, que gracias a los canales digitales que están abriendo las diferentes entidades financieras, para el colombiano en el exterior es cada vez más fácil comprar vivienda y adquirir un producto financiero. Y tercero, para los colombianos que están en el exterior, Colombia sigue siendo un paraíso y siempre lo va a ser y cada vez va a ser un país que es más turístico y que llama más la atención en el mundo. Entonces, siempre los colombianos en el exterior quieren volver a Colombia, pero muchas veces tienen miedo porque no saben cómo adquirir, no saben cómo comprar un inmueble en Colombia. Es mucho más fácil de lo que se imaginan y en Colombia existen muchas compañías y muchos expertos que los pueden ayudar a poder hacer ese sueño realidad. Juan, muchas gracias, supremamente válido porque esa pregunta la hacen mucho, que si le venden en dólares. Rodrigo. Yo el último mensaje es, o sea, el gran riesgo es no hacerlo, o sea, como mencionábamos al comienzo con nuestras historias, cada día que pasa es un día que se pierde la oportunidad de ir generando ese patrimonio y la clave es no caer en cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, ¿no? Lamentablemente nuestra industria se presta para fraudes, se presta para abusos. Mi recomendación es justo esa que ya hemos reiterado, ir de la mano de expertos. Reitero que en la House lo que hemos descifrado en los 5 años que llevamos en el mercado es que el principal dolor de una experiencia inmobiliaria es cuando hay una sorpresa negativa, cuando hay un desarrollador que fue indisciplinado y prometió cosas que no fueron realidad. O peor aún, ¿no? Cuando hay un tema pues, de un engaño, cosas por el estilo. Por eso es que nos tomamos tan de pecho el foco en verificar, en validar y dar esa tranquilidad a los compradores. Pero la idea es esa, o sea, la vivienda, la inversión en vivienda es de las más seguras, ajustadas al riesgo que uno puede hacer en su vida y es mucho mejor cuando comienza temprano. Gracias. Germán, ¿quieres? Germán, ¿cómo? Sí, no, lo último, de verdad que sepan todos los que nos están viendo, oyendo, que sí es posible, que no se esperen, que se programen. Hay un proverbio que utilizo mucho con los equipos y dice algo como el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Es decir, no se esperen, sé que todos por lo general queremos, venga, quiero el mejor apartamento, en el mejor sitio, con las mejores cosas y, mira, pronto mi situación hoy, esto es lo que puedo hacer,
pero me programo, juicioso, ahorro, planeo, me organizo y materializo este sueño que creo que compartimos todos, y es de tener vivienda propia o tener vivienda de inversión. Y los colombianos en el exterior tienen unas ventajas también enormes y pueden ayudar no solamente a cumplir sus sueños, sino impulsar el ecosistema y todo lo que estamos viviendo aquí en Colombia. El segundo mejor momento para comprar vivienda es ahora, y el mayor riesgo es no hacerlo. Es real, porque estamos hablando de una necesidad primaria tan humana, tan sensible, tan de cambio generacional, porque muchas personas salen a su vida adulta y dicen: yo pago arriendo porque todos en la familia pagaron, pero no, yo ya salgo con mi casa propia porque yo vi a mi papá incluso construirse patrimonialmente, y que todos lo podemos lograr, y que todos los colombianos tenemos derecho a sentirnos dueños en carne propia de tener nuestra casa propia. Es demasiado ganador, es demasiado humano. Entonces es un sueño primario, sí, porque muchas personas dicen, se cuestionan: ¿será que sí compro vivienda? Primero, es una inversión que en propiedad raíz siempre hemos visto que es exponencial, pero más que eso es que es un sueño primario, ¿no? Pero es que yo estoy desde el exterior, sí, pero todas las personas necesitamos habitación. Estás invirtiendo en algo que hace parte de las necesidades primarias del ser humano, que siempre va a ser rentable y que hay que evaluar muy bien antes de hacer la inversión. ¿Para qué la quiero? Para que sí dé los retornos que quiero. Si es por inversión, posiblemente encontrar un inmueble de renta corta. Si es para mi mamá, un lugar que le dé tranquilidad a ella. Pero este espacio nos entrega demasiadas conclusiones. Primero, que está puesta la camiseta desde Camacol, La Lonja, las plataformas de bienes raíces, los bancos, los brokers, todos estamos con la camiseta puesta para que los colombianos residentes en el exterior puedan comprar vivienda, porque ellos en este momento pueden estar jóvenes en ese proceso de llegar al país, de decir: yo no vuelvo a Colombia, pero ya en nuestra vida adulta las cosas cambian, las personas cambian de forma de parecer, y qué bonito que se hayan construido desde su juventud aprovechando el tiempo. Y por supuesto, qué bonito que hayan enviado como todos esos recursos para volver la finca de ellos linda, y entender ese proceso de evolución humana, que se van a seguir yendo muchos colombianos al exterior para potenciar sus ingresos, pero que también van a regresar. Qué lindo que dejen una Colombia supremamente activa en la forma de la construcción, y que entiendan el proceso de propiedad raíz como una inversión y como una solución primaria para todos los que estamos acá, y que a su regreso hayan, por supuesto, inmuebles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que yo creo que los colombianos en el exterior dicen: este es el tipo de espacio que necesitamos para podernos reconocer e identificar, y por supuesto invertir en nuestro país. Mabel, mil gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo y nos están acompañando. Un placer. Gracias. Fue un momento muy lindo de co-creación, porque ustedes la dieron toda y mostraron su humanidad, y yo creo que eso conecta a cualquiera. Muchas gracias a todos los colombianos residentes en el exterior, a todos los colombianos residentes en Colombia que nos vieron, que tienen familiares en el exterior, que dicen: sí, las remesas llegan mensual, pero las estamos enviando todas al gasto. Eso es normal, eso es natural. Entender que tenemos un proceso de creación y muchas tareas por delante para cumplir nuestros sueños hace parte de ser humanos. Entender que el dinero no solamente tiene una función, que es el gasto, sino la inversión, también hace parte de ese proceso de creación del ser humano, porque normalmente desde la escuela, el colegio y la universidad no nos enseñan finanzas personales, pero cada uno es el responsable de crear el futuro, y la mejor forma de ver nuestro futuro es crearlo hoy. Muchas gracias por estar acá. Hasta luego.